Yo soy Dantec y esto es Dale Dale. Claudio Rafael. What's up? ¿Ese es tu segundo nombre o tu Sí. apellido? Mi apellido es Ortiz Monte. Ok. Los dos apellidos. Rafael es mi segundo nombre, sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Estoy bien, me siento bien estar aquí. Está bien bonito. Me Gracias. encantan las matas. Gracias. Mi esposa me dice que soy el señor de las plantas. Cool. That's a cool way to be. Sí, eso fue algo que heredé de mi abuela. Siempre tuvo un jardín y siempre la veía con las plantas, las rosas y todo eso. Incluso tengo un tatuaje en honor a ella de flores Qué cool. con las que crecí viendo todo el tiempo. Claudio, cuéntame, ¿tú eres de Puerto Rico? Hay una historia ahí súper chévere. Cuando nos conocimos la primera vez, la primera conversación que tuvimos, me quedé así como que, ¿qué es esto? Y quisiera que me cuentes eso. ¿Naciste en Puerto Rico? Nací en Puerto Rico, mi mamá es puertorriqueña, mi papá es venezolano. Ellos se conocieron en Venezuela porque mi abuelo de parte de mami era predicador y viajaba por toda Latinoamérica. Okay. Y empezaban... Las misiones. Ajá, las misiones. Tuvieron una misión en Venezuela, así se conocieron mis papás. Long story short, se casaron, estuvieron viviendo en Puerto Rico, nací allá, pero antes de los 2 años ya estábamos en la Florida. Okay. Y ahí fue donde nació mi hermana. Ok, tu hermana nace en Florida. ¿Y en Florida hasta qué edad estás allá? Como hasta los 10 o los 11. Y mientras que estuvimos en la Florida, mi papá no estaba trabajando en ese tiempo y él como que quería regresar a Venezuela a trabajar. Él es médico en Venezuela y regresamos, estuvimos ahí por como 2 años. ¿En qué año fue eso? 98, 99. Sabes que yo esa época la recuerdo muy chévere porque es cuando empiezo a descubrir la música que me gusta. Cool. ¿No? Yeah. Entonces, y en Venezuela también veíamos, yo digo que a mí me crió MTV. Okay. Incluso aprendí a hablar inglés con MTV. Oh, ok. Y todo lo que consumía era a través de MTV. Era diferente lo que pasaba aquí a lo que pasaba en Latinoamérica, porque estaba en MTV Latinoamérica y te mezclaban un poquito de todo lo que estaba sucediendo allá. Cool. Pero siempre veías como que, wow, Estados Unidos es lo chévere, es lo como que esa imagen, ¿no? Y por lo menos los premios MTV para mí era súper, o sea, como que yo esperaba eso y recuerdo que veía todos esos y recuerdo esa época muy, muy, muy chévere. Fue cuando como que entré a la adolescencia, ¿no? Y ya empiezas a salir solo, tienes tus amigos, empecé a patinar y todo esto y es muy chévere. Llegas a Venezuela, ¿a qué ciudad de Venezuela llegas? Los Teques, que queda en las afueras de Caracas. Sí, en el estado Miranda. Y ahí había como un terreno que le quedó a la familia después que INTV como cambió la estructura de las diferentes propiedades. Y quedaba la casa de la finca, quizá... ¿cómo es que se llama? Donde van a tomar las vacas y eso. ¿Como una granja o algo así? ¿O un una, matadero? ¿Matadero? Matadero, batea. Okay. Batea. No me recuerdo cómo es que le dicen. Pero tenían vacas, tenían ganado. Ajá, había un poquito de eso, un cambural. De ahí viene el cambural. De ahí viene el cambural. Ok. Sí, y o sea, eso lo gocé. Antes de mudarnos, nosotros íbamos cada año. Okay. Mi papá quería que Lisa y yo no nos olvidáramos del español. Entonces íbamos a visitar allá y a echar a perder toda mi ropa porque
Empantanado, ensuciado, tirado por ahí. O sea, pero no vivían en la ciudad de Los Teques, sino como a las afueras de Los Teques también, porque, o sea, lo que me das a entender es como una especie de finca o algo así. Sí, es como se llamaba Santa Rosa el barrio. Sector, ok. Y eso estuvo fino porque como son las cosas allá, hay un montón de familias, o sea, tenía primos para echar para arriba, era una cosa a cada rato. So, cuando vivimos allá, estuvo fino, o sea, montado en mata de mango, con un poquito de sal, o sea, claro, lo mejor, lo máximo. ¿Y fuiste a la escuela allá o...? No, entonces nosotros, Alisa y yo, nos educaron en la casa. Y eso porque fue como más fácil irnos moviendo de sitio a sitio. Claro, no tenían restricción de que no, nos tenemos que ir a cierta fecha porque el año escolar... Ajá, exacto. So, seguimos así hasta que yo no fui a una escuela pública, sino hasta que llegamos acá, que en el 2001 empecé la high school. Ok, pero entonces, ¿hasta qué año viviste en Venezuela? Nosotros nos mudamos acá en el enero del 2000. ¿Directo de Venezuela se vinieron a Charlotte? Sí, porque papá tenía unos amigos, unos maracuchos, que él conocía desde sus épocas de la universidad y todo eso, que se mudaron a Charlotte y le dijeron, no, esta ciudad es bien bonita. Se enamoró de los árboles porque mi papá es una plant person definitivamente y dijo, no, para acá es que nos vamos. So, nos mudamos para acá. O sea, en esa época fue la transición del gobierno bien fuerte y él como que vio que las cosas quizás se iban a... O sea, lo que pasó, entonces... Pero lo vio, o sea, incluso tuvo una proyección de que esto se va a echar para perder, vámonos antes de que esté peor. Claro. Y tuvimos la oportunidad y terminamos acá. Y llegas a Charlotte y llegas a high school aquí. ¿Cómo fue para ti interactuar? Fue un poco raro, pero a la vez una aventura. Jugué fútbol americano, siempre quería estar envuelto en deportes y eso. Y yo hice casi todo lo que se podía hacer en la high school, lo hice. O sea, involucrándome en cada club. Y yo creo que tener esa diferencia de salir de la casa, que era nada más como interacciones con mi familia. Sí. Tuve como esa oportunidad de interactuar con todo el mundo y yo, como soy una persona curiosa, estaba así como que, no, sí, lo quiero hacer todo. So, claro. Y ya terminas, ¿a qué high school fuiste aquí en...? Myers Park. Ok. De ahí llegas, te gradúas de high school y luego llega el golpe de la vida real, ¿no? Que dices como que, ¿qué hago ahora? Fui a un semestre en la UNCC y empecé a hablar con una reclutadora que tenía una mesa ahí en el campus. Y hasta ese punto estuve bien, o sea, en la high school estuve en JROTC y de ahí estuve como que... Nunca imaginé que estarías en algo así. Bueno, para las personas que no saben, esto es básicamente como educación premilitar, ¿no? Donde te enseñan, o sea, tienes el uniforme militar, te enseñan todo, como te están preparando un poco ya si quieres seguir ese mundo. Sí. Y a veces, no sé si la mayoría de esos estudiantes siguen a ser militar, pero siempre tuve como una curiosidad. Mi abuelo de parte de mami estuvo en el ejército y también estuve un poquito obsesionado con la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa época salió una serie de HBO que se llama Band of Brothers, que es buenísima. Y está envasado en las vidas de los primeros paracaidistas, que
durante la Segunda Guerra Mundial, la fuerza de paracaidistas fue una de las razones por que los Estados Unidos pudo salir para adelante durante esa guerra. Entonces, empecé a hablar con la reclutadora en UNCC. Lo único que me tuvo que decir es, oh, hi. Y yo, ok, estoy ahí, listo. O sea, pero ya tú querías eso. Sí, estaba más que like baseline interesado. Ok, ya estabas preparado para la oportunidad. Sí, exacto. La oportunidad, aquí vamos. Exacto. So, cuando me sentaron en la oficina a decirme cuáles eran mis opciones de carrera, me dijeron, bueno, inicialmente quería entrar como medic, pero en ese entonces tenían una necesidad más grande para camioneros, mecánicos. Más cosas de logística, tal vez, ¿no? Más la logística. Y yo no estaba interesado en nada de eso, pero una carrera logística que sí me dijeron fue, o sea, para empaquetar paracaídas y brincar de aviones. Y yo dije, esa es. Pero ya tú venías con eso, lo del paracaidismo, por la serie que habías visto. Exacto, sí. Cuando me dijeron, bueno, si no quieres hacer nada de esto, ¿quieres brincar de aviones? Yo, sí, ya, me meto ahí. Hice la cuestión, hice todo el training. De ahí, el primer paso cuál es? O sea, tienes que renunciar a la universidad y te mandan a un camp, a un training, algo así. Sí, hacen como un basic training. En ese tiempo era 9 semanas, donde te enseñan todo lo básico. O sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas comiquísimas, porque los seres humanos son, it's a comedy a cada rato. De ahí, en esa época, esa carrera es la única donde te mandan a la escuela de paracaidismo antes de que vas a tu escuela de carrera. Does that make sense? So, like, las demás carreras, tú vas al basic training, luego vas a tu entrenamiento de carrera. Luego, si tu unidad necesita gente que sea paracaidista, te mandan a la escuela de paracaidistas. En esta carrera, te mandan, o sea, tú no puedes empaquetar paracaídas antes de saber cómo usarla. Te mandan a lo que se le dice jump school o airborne school, y de ahí a la escuela de empaquetar, y de ahí a tu unidad. ¿Hiciste todo eso por cuánto tiempo? Varios meses. Creo que como 4 meses. Pero ya toda tu carrera en el ejército, ¿cuánto dura? Eso depende en lo que firmas, el contrato que tienes con el ejército. Cuando te sientas con ellos te dicen, estas son tus opciones, puedes ser full time o puedes ser reservista, que eso fue lo que hice yo. Porque quería ser militar, pero además de estar interesado en toda esa experiencia, sabía que era una forma para pagar los estudios. Claro. Sí, fui reservista. Creo que el contrato inicial fue de 6 años activo y 2 años donde era como un nombre en una lista. Que es para la reserva, ¿no? Exacto. Y decidí seguir en esos 2 años y hasta hice una extensión por otro año, un total de 9 años. Bastante, sí. ¿De ahí cuándo viene la música? La música, bueno, como nos educaron en la casa, Lisa y yo, o sea, abuelo de parte de mami era predicador, y sus 4 hijos, él los hizo que hicieran como las alabanzas
los coros y cosas así. De ahí mi mamá aprendió cómo tocar guitarra y mandolina. Entonces, música siempre fue como algo bien importante, una experiencia bien íntegra de la familia. Siempre estuvo presente. Siempre. Y, o sea, a mí me gusta decir que antes de que podíamos hablar, ya sabíamos cómo cantar y cómo armonizar. O sea, a cada oportunidad estábamos cantando y disfrutando esa conexión, ¿no? Yo empecé con violín, Lisa empezó con el piano. En la mudadera se hizo como difícil seguir con instructores. Pero cuando empecé la high school ya me creía como demasiado cool for el violín. Y mami tenía su guitarra y ahí yo la empecé a tocar y ella me enseñó el acorde de sol y de ahí empecé a tocar el acorde de sol. Pero yo siempre he tenido como un oído y me gustaba tratar de aprender las canciones de la radio y cosas así. Las podías sacar, o sea, escuchando ya te ponías a buscar cómo hacerlas. Y siempre de alguna forma u otra he tenido como un instrumento al lado mío. Hasta, o sea, en el 2010 fui en un deployment de un año y me llevé un ukulele. Y ahí... Entretenías a todo el mundo. Exacto. Sí, estuvo... O sea... A veces yo veo los instrumentos así, por lo menos como el ukulele que te pasó o con una guitarra, que más que un instrumento de música es un instrumento de conexión. Sí. Porque al tú tocar la guitarra, alguien los atrae y empiezan a cantar. Siempre. Y hay una conexión y se disfruta. Súper chévere eso. Siempre. Yo creo que lo único que quizás miro para atrás y digo, wow, eso estuvo un poquito cringy, fue en la época donde había una fiesta y había una guitarra y me ponía a tocar ahí, como que, bro, what? Pero, o sea, la música siempre ha sido algo que me he disfrutado y me encanta compartirlo con la gente y además si ellos quieren tocar también y compartir de esa manera. Yo creo que parte del proceso de maduración de uno como adulto es a veces identificar cuáles son los momentos precisos para cuándo hacer las cosas, ¿no? Reading the room. Sí, eso pasa. Pero es parte del proceso, sí. Sure, yo también a veces pienso cosas y yo como que, wow. Pero menos mal que lo estoy reconociendo ahorita y no sigo haciendo lo mismo, ¿no? Porque ahí si no te quedas como que, ¿qué está sucediendo? Mira, yo ahorita estoy en un proceso de aprendizaje. Por eso estoy teniendo estas conversaciones con personas que me inspiran o que veo que están en un proceso establecido o en una constante evolución. Tú estás súper metido en la escena musical de Charlotte. Aparte eres masajista. Un poquito de todo. ¿De dónde sale eso? Bueno, estaba en junior year de sacando el Bachelor's of Science in Exercise Science de UNCC cuando fui al deployment con el ejército. Cuando regresé como en un febrero o marzo, que en el medio del semestre, y tuve que esperar todo un año para como resumir las clases. Y yo dije, no puedo, o sea, necesito aprender, quiero crecer mi conocimiento y sabiduría. Y una amiga me propuso que, bueno, de repente puedes ir a Massage Therapy School, que es relacionado. Hasta ese punto nunca había
estaba trabajando en un montón de diferentes side jobs, como uno se... y fue como, bueno, sí, puedo ir trabajando en algo que se relaciona a mi curso. Y en verdad fue como una forma bien importante que me ayudó como realizar quién yo era fuera del ejército. Okay. Y cómo conectarme con la gente fuera del ejército. Porque a veces sí es difícil para la gente que va al ejército volver al mundo de civil y tener una vida totalmente, no tanto al 100% desconectada, porque me imagino que hay cosas que aprendiste ahí Claro. que la pones en práctica todos los días, ¿no? Pero esa transición es súper importante. Yo creo que a veces en la vida se te cruzan personas que tal vez no sean tus mejores amigos, pero te dan como una señal. Mira, ¿qué tal si haces esto? Exacto, exacto. Y así te pasó. Y así me pasó. Y fue como, sí, como bien interesante empezar a conocer cómo manipular los tejidos, cómo leer los tejidos. Y eso es una destreza que nada más crece mientras que lo siga haciendo, ¿no? Cuando dices los tejidos, ¿te refieres a los músculos? Ajá, los músculos, los tejidos conectivos. Los masajistas son diferentes a quiroprácticos, ¿no? Porque los quiroprácticos trabajan como con los huesos, las articulaciones. Los masajistas trabajan los músculos, los tendones, los tejidos conectivos. Y sí. Claro, y me comentaste que ahora estás como en un grupo, en un colectivo. Ajá. ¿Cómo funciona eso? Bueno, estoy en un colectivo que se llama Cojoba y es, como se dice en inglés, como un Psychedelic Positive Healing Collective. Ok, que eso ahorita está súper, no de moda, sí, pero creo que, o sea, esto debe llevar años en práctica, sí, pero se está haciendo más popular, la gente lo está normalizando más. Ajá, ¿no? Sí, lo están llamando el Psychedelic Renaissance o algo así, como un renacimiento psicodélico. Y lo que nos interesa a nosotros, que usualmente muchos de estos movimientos donde normalizan las cosas dejan marginalizados a los latinos, a los negros, otra gente de color. Y usualmente está bien como accesible a la gente blanca con dinero. Y lo que nos interesa a nosotros es como crear conciencia, educar a la gente, porque es comiquísimo, porque las prácticas de usar medicina psicodélica son algo antiguo e indígena y algo que está en nuestras culturas, pero que a través de la colonización y la educación de los colonizadores, estamos separados de ese conocimiento. Y ahorita definitivamente no podemos como pretender que tenemos la sabiduría indígena. Claro. Es más, ahorita lo que estamos usando es una estructura que está envasado en estudios médicos de los Estados Unidos ahorita. Por lo menos ahorita lo que dices de que todo esto viene de los indígenas. Yo recuerdo, o sea, yo estudié high school en Venezuela y recuerdo que decían que no, que los indígenas se drogan, ellos utilizan algo. Y eso era lo que escuchabas en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela a la que íbamos nosotros eran católicas, venían ya con tradiciones españolas. Y eso es con lo que te bombardean, ¿no? Cristóbal Colón fue el que nos descubrió todo esto. Sí. Y ahora dices, hey, porque hay que satanizar algo que es una práctica totalmente natural, ¿no? Y más si te está dando beneficios positivos. Exacto, sí.
Entonces, con esa indoctrinación, o sea, hay ese chiste que lo peor que uno lo puede llamar es un marihuanero. Y, o sea, las culturas de nosotros son bien resistentes a la usa de las drogas, o sea, usando drogas. Naturales, tal vez, ¿no? Naturales, pero ya sabemos que si la gente lo va a hacer, cuáles son las formas que lo podemos hacer safe. Claro. ¿Me entiendes? Especialmente ahora que hay un problema bien grande con el fentanyl. Sí. O sea, ¿cómo podemos hacer? O sea, diciéndole a la gente que no hagan droga y ya, no va a funcionar. Claro. Explicándole a la gente cómo hacerlo, manteniéndose seguro y manteniendo a la gente que ellos aman seguro, cómo podemos, como, honestamente mantener a la gente viva. Sí, a mí mi mamá me habló sobre las drogas, yo creo como a los 8 o 9 años. Porque yo estoy en escuela pública hasta 3er grado y obviamente ahí había siempre ese miedo, ¿no? Con las drogas, que tengan cuidado. Y a veces veía los comerciales en la televisión de que no, dile no a las drogas. Y yo, mamá, ¿qué son las drogas? Entonces me habló de todo esto y ya después yo en mi adolescencia iba a muchas fiestas rave. Y yo siempre vi gente tirada en el piso, vomitada. Yo no sabía si era droga o era por alcohol, pero a mí eso me marcó. Y dije, yo no quiero ser esa persona. Sí, claro. Ya cuando yo vengo a high school aquí, es la primera vez que yo veo marihuana así enfrente de mí. Había una chica que me gustaba y en clase de biología un día me dice, oye, ¿me puedes avisar si viene la profesora? Y se estaba armando un joint de marihuana. Y yo me quedé así como que, ¿qué es esto? Porque nunca lo había visto en mi vida, claro. ¿no? Y siempre era satanizado en Venezuela. Claro. Y ahí dije, ¿sabes qué? Voy a informarme sobre qué es cada cosa. Y recuerdo, tenía unos bloques de clases libres y me iba a la biblioteca a estudiar sobre drogas. Y lo que me di cuenta es que todos los libros que hablaban de drogas era la parte negativa. Te va a hacer esto, te va a hacer lo otro, todo era satanizado. No te decían. Entonces yo decía, ¿pero por qué la gente se droga entonces? O sea, ¿cuál es la parte bonita o lo chévere de drogarse? Pero eso nunca lo encontré en la biblioteca de la escuela. Tal vez porque tienen seleccionado eso. Porque es eso mismo, porque utilizan el miedo, como que no hagas eso porque no y ya. O sea, justo anoche estaba hablando con unos amigos que yo les decía, ¿recuerdas cuando tus papás te decían no hagas eso? Y tú le preguntabas, ¿pero por qué no lo puedo hacer? Porque yo digo y ya. Y tal vez ese papá ni siquiera sabe por qué está diciendo que no. Exacto. Entonces es súper importante esto de que estén brindando información 360 básicamente. Si lo utilizas en exceso, te vas a volver loquito. Exacto. Si lo utilizas de cierta forma, en cierto ambiente, vas a ver beneficios. Sí. Y yo siempre lo que digo es, o sea, la intención es súper importante. O sea, se le dice el set and setting, dónde lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo, claro. Cuál es tu meta. Y honestamente, por mucho tiempo estuve bien como cerrado a todo eso. Y incluso cuando estaba en la UNCC, mi amiga Laura, que ahorita es una de las fundadoras del grupo Cojoba, estábamos hablando de eso y yo le dije, ¿para qué tú tienes que estar ahí, o sea, quemando tu cerebro? ¿Por qué? Y ella, bueno, no funciona así, pero a los años, más de una década después, ella estuvo ahí para mi primer instancia de hacer LSD. Y, o sea, la forma en que ellos organizaron todo, o sea, escogiendo la música específica, tenían como un cuarto de hacer arte, si querías hacer arte, tenían un cuarto más como donde uno se podía, con cosas suaves, que uno podía estar ahí chill, relax. O sea, fue toda una experiencia preparada. Sí, exacto. No es vámonos a una fiesta y vamos a meternos a o sea, no le quiero decir a alguien que una forma es correcta, o sea, la forma en que personas
consigan su experiencia individualmente, no es para mí decirle que es mal, pero para mí prefiero hacerlo en un setting intencional. Claro, claro, con un propósito. Súper chévere, está súper interesante esto. De lo que comenzamos hablando fue con el ciclismo. Sí. ¿Cuál ha sido la aventura? O sea, si recorres, si ese día que hablé contigo, que es la primera conversación que tuvimos, creo que para llegar hasta tu casa tuviste que pedalear como 1 hora. Sí, pues sí. Como unos 45 minutos. Y yo como a la 1 de la mañana. Veo que eso es algo normal para ti. Dices, sí. No, que fue algo... ¿Cuál ha sido la distancia más larga que has hecho? Bueno, en términos de una aventura que trajo, o sea, el número de millas más extrema, fue un mes que pasé con 4 tipos en la República Dominicana, donde nos llevamos la bicicleta en caja con todo lo que necesitábamos. Llegamos a Punta Cana, le había conseguí como una tienda de bicicleta por Facebook, le mandé un mensaje, hey, vamos a ir llegando tal y cual, está bien si usamos su shop para armar las bicicletas y prepararnos. Y ellos, sí, ¿qué? Vénganse. So, fuimos y armamos la bicicleta y ahí, pum, nos metimos cerro adentro a conocer, o sea, lugares donde no se mete la gente. Claro. Y es una aventura que, o sea, la pienso a cada rato. Me encanta la gente, nos trataron súper bien. Siempre, no importaba si era como a 20 millas de Punta Cana o a 100 millas de Punta Cana, todo el mundo que... ¿De dónde? ¡Punta Cana! ¡Ay, mi madre! ¿Sabes? O sea, les parecía lejísimo que estuviesen en bicicleta por ahí. Sí, y no importaba si era ahí cerquita o lejos de verdad. Claro. Pero conocimos un montón, fue increíble. Pero eso fue, o sea, el total mileage fue lo máximo. Lo más que he corrido en un día son como 160 millas. Y eso fue en una aventura que hice con un amigo en agosto del 2020, que nos fuimos desde Charlotte a Washington, D.C. ¿Qué? O sea, eso, de Charlotte a Washington, D.C. son 7 horas en carro. Y lo hicimos en 4 días. Que no necesariamente se tiene que hacer en 4 días, claro. Pero queríamos llegar a un tiempo específico. Porque estaban, bueno, ese año fue loquísimo. Sí, sí. Pero era el aniversario de cuando Martin Luther King dio el I Have a Dream speech. Entonces le dije a mi amigo, hey, vamos a irnos a Washington, D.C. en bicicleta, a ver. Y él, ok. ¿Y por dónde se van? ¿Por el highway? Bueno, nos fuimos como por highways pequeños, carreteras rurales. Nos fuimos por como Greensboro, fue la primera, donde terminamos la primera noche. Eso fueron como 120 y pico de millas. ¿Y qué tipo de bicicleta utilizan? Bueno, para esta, usualmente a mí me gusta hacer el bikepacking en lugares donde quizás no haya ni carretera, donde es tierra y piedra y gravel. Usualmente uso un mountain bike. Pero para esta, como íbamos a estar en calle, usamos bicicleta de ruta o road bike. Claro. Además, la bicicleta que usé no era exactamente lo que necesitaba. O sea, siempre es bien importante tener la bicicleta que es como la ropa, te tiene que servir, ¿no? Claro, sí. Si tienes una bicicleta que no te sirve, es
Te va a hacer muy el doble, pequeña ajá. o muy grande, te vas a lesionar o pasar un mal rato. Y en esa estaba como demasiado extendido. Claro. Y durante el viaje, especialmente con esos millajes, me afectó la espalda y la rodilla, pero igual, me lo gocé. So, terminamos en Greensboro la primera noche. Un pueblito pequeño que se llama South Boston. Ya nunca lo había oído, pero cuando llegamos aquí, ok, South Boston, Yeah. cool. Es bien interesante ese pueblo, no por el pueblo, pero porque tienen un parque estatal que es reconocida como un espacio, ¿cómo es que es? Black Sky, Dark Sky, que basically like la polución like the light pollution no existe. So es un cielo así abierto. Lleno de estrellas, sí, totalmente. So, no me recuerdo el nombre del parque, pero sé que escogí el parque porque tenía como un río. Okay. Y yo escogí los parques donde iba, porque en ese tiempo, en medio de la pandemia, no podíamos preguntarle a la gente si podíamos quedarnos con ellos, ¿me entiendes? Sí. So, a ir camping de lugar en lugar y escogí a sitios que tenían agua, porque lo mejor después de todo un día montando es Bañarte meterse. en el río. So, llegamos allá, ya a ese punto eran como 200 y pico de millas. Estábamos como que, wow, me voy a meter a esta agua. Ajá. Llegamos y era toda una porquería. Like, No. era como que, no, yo no me voy a meter ahí. Pero mi amigo dijo, no me importa, se metió. ¿No se enfermó? No se enfermó. Pero la razón por qué lo invité a él fue porque lo conozco desde la high school. Y en high school se metió al deporte de whitewater kayaking. Okay. Y él ha viajado el mundo entero, like, haciendo eso. Es un aventurero de verdad. Yeah. So, cuando estaba como pensando quién quería traerme, es una persona que quizás tiene más capacidad que yo, que me va a empujar a terminar los días y cosas Claro, así. si te salía un oso por ahí, él te rescataba. Y además, o sea, la forma en que uno va aprendiendo, y esto es con todas las cosas, es cuando tienes a gente alrededor tuyo que conocen o que tienen más experiencia y ahí tú los vas observando Claro, y vas conociendo aprendiendo. cómo es que ellos hacen las cosas. Sí. So, Greensboro, South Boston. El próximo día llegamos a Pocahontas State Park en las afueras de Richmond, Virginia. Okay. Y de ahí, el último día, nos fuimos desde Richmond, Virginia hasta Washington, D.C., que son como 160 millas. Wow, eso es bastante. O sea, empezamos a las 5 de la mañana y entramos a Washington, D.C. como a las 11:30 de la noche. Fue todo un día. No me imagino cómo te llegó el culo ahí. Pero ¿sabes qué? Usualmente para cosas así, definitivamente uno tiene dolores, pero después de como 3 días, tu cuerpo dice como que, wow, ok, esta es la experiencia. Like, uno se empieza a sentir como que, no sé, más acclimated. Claro, ya se hace normal. Exacto. Sí. Ahorita lo que estabas diciendo del parque donde podías ver todas estas estrellas, yo trabajé un tiempo con Harvard y Lisandro y acampábamos en ciertos lugares. Y recuerdo una noche en la que yo nunca he visto tantas estrellas en mi vida. Wow. Era increíble. Llegábamos a lugares en la noche donde no se veía nada, era todo el montón de estrellas y cuando nos despertábamos en la mañana teníamos una montaña de rocas gigantescas. Wow. Así que, ¿dónde estaba esto? Yeah. ¿Quién pintó esto? Yeah. Increíble. Y esto lo quiero conectar ahora con la música porque estás haciendo música con tu hermana y con Lisandro, Bravo Pueblo. Que ya escuché algo de lo que están haciendo y está increíble. Gracias. Está increíble, en serio. Está tan increíble que quiero que hagan el tema de Dale Dale.
Ahí está. Me encanta. ¿Dónde este proyecto? ¿Cómo están con este proyecto? ¿Cómo nace? Bueno, Lisa y yo, como dije, hemos tocado música juntos toda la vida. Hemos estado en varios proyectos. Antes de Bravo Pueblo estuvimos en un proyecto que se llamaba Chócala. Ah, cierto, sí. Y llegó un punto donde nos ofrecían unos shows que quizás no todo el mundo podía tocar, o Lisa tenía unas ideas que eran como muy, quizás no para el sonido de Chócala, pero quizás en alguno de esos shows nosotros dos queríamos tocarlo y lo que ella estaba creando fue como algo suficientemente distinto que podíamos como llamear entre nosotros y conseguirle el vibe. Y resulta que tocamos un show donde una de las bandas de Lisandro estaba tocando y todo el mundo estaba abriendo para Z. Ok. Y Lisa y yo abrimos esa noche. Y Lisandro, después que tocamos, Lisandro se nos acercó y dijo, quiero tocar con ustedes. Y yo me quedé como que, what? Porque, perdón. Yo he seguido a Lisandro en su música por muchísimo tiempo, desde que estaba en la high school o quizás, o sea, esos como early moments de college. Vi a ver una de sus bandas que se llamaba Control Alt Delete, que tocaban como un metal así furioso con los walls de amplificadores. Y él siempre ha tenido esa banderita de Venezuela en su ampli. Y yo dije como que, wow, like, hay otros, o sea, latinos que tocan y buscan esta música así. Sí. Y desde ese entonces seguía todos sus proyectos y eso. So, cuando él se nos acercó y quería tocar música con nosotros, I was like, yeah, dude, what? Claro. So, empezamos a jam y conseguirle el feeling. La forma en que escribimos canciones es que Lisa tiene una mente bien distinta para diferentes sonidos y en ese tiempo se había comprado un sintetizador, es una madre así con un montón de botones y verguitas y, o sea, parece que puede bend time, space, like travel through time. Sí. So, ella en ese momento estaba como aprendiendo cómo usarlo y los sonidos que le estaba sacando eran loquísimos. So, lo que hacemos Lee y yo es escuchamos lo que ella empieza a hacer y ahí le empezamos a añadir diferentes sonidos. Pero han encontrado esa armonía de cómo trabajar. Qué chévere. Eso es súper importante en una banda porque yo he estado en bandas y es un noviazgo, es un matrimonio. Definitivamente. Todo el mundo tiene que aportar, ponerse de acuerdo, una misma idea. Y cuando ya no deja de funcionar es que las bandas rompen. Exacto. Sí, o sea, Lisa tiene, sus influencias son bien, a ella le gusta la música bien como Spacey, algo así. Spacey, bien como ethereal. Su banda favorita es Sigur Rós, no sé si lo conoce. Ella es súper fanática de Sigur Rós y de eso es donde ella trae su sonido. Lee es un super jazz head, pero también él ha tocado mucho punk y cosas así. Su influencia es cómico. A él le gustan los acordes bien jazzy. Él siempre le mete así un feeling bien smooth. Diría que para mí, mi influencia en los últimos como 6 años son más como
bueno, mucho ritmo de Afro-Latinoamérica, o sea, lo que es todo de Puerto Rico, de Cuba, percusiones, o sea, pienso en eso cuando estoy tocando bajo, estoy pensando en percusión específica, o también me gusta la música afropolítica de los 70, como ese como like Afrobeat, funk, eso, no sé, me gusta. No, me encanta lo que están haciendo. La verdad me gustaría que no lo dejen, porque sí tiene un potencial, cabroncísimo, en serio que sí. Se siente como, Lisa y yo lo estamos hablando el otro día, es de todos los proyectos que hemos hecho, es como lo más cercano a lo que tenemos por dentro. A como, lo que son. Sí, lo más cercano en la expresión que tenemos. Y mira, y puede que mucha gente llegue y les diga, hasta a mí se me ocurrió decir, pero hagan esto, hagan lo otro, y me voy a reservar a hacer eso, porque a mí me ha pasado, incluso con este proyecto, de que llega gente y me dice, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Digo, es que no quiero copiar a alguien más, no quiero ser escuela de nada, no quiero ser ¿por qué? Porque ya eso está ahí, y si yo lo hago así, entonces voy a ser como ellos. Exacto. Yo quiero ser yo y resaltar por ser quien soy yo. Y yo creo que ustedes están ahí. Sí. Y sigan haciendo lo suyo, porque sí tiene muchísimo potencial. Gracias. Y si le ponen el esfuerzo, van a salir adelante con eso. Sí. Y ahorita que dices que Lisa tenía un sintetizador donde pareciera que viajara en el tiempo, te voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Imagínate que puedas viajar en el tiempo y ves a Claudio de 20 años. ¿Qué le dirías? Quizás, bueno, a los 20 años, no tomarlas, en esa época a veces cogía las cosas como personalmente, y creo que es importante poder separarse uno de las situaciones y verlos en una forma objetiva. Y creo que eso es importante para toda la vida, ¿no? Y mantener como una perspectiva abierta, pues. Y si hoy, a lo que salgas acá, se te presenta el Claudio de 60 años y te dice un consejo, ¿lo escucharías? Sí, definitivamente, sí. Ahorita, porque nosotros somos como de la misma edad, ¿no? Ahorita estamos en una edad donde creo que hay mucha presión de tener ciertas cosas figured out, ¿no? Y a veces uno como que se puede... Es fácil perderse en esos pensamientos, ¿no? Y diría que quizás el Claudio del futuro vendría a decir, bro, like, todo va a salir bien. Sí. O sea, si hemos logrado todo lo que hemos logrado hasta este punto, la vida va a seguir así. O sea, it's always worked out, so why wouldn't it in the future, you know? Claro. So. Claudio, muchísimas gracias por tu conversación. La Gracias verdad, a ti. aprendí muchísimo. Y ahora vamos a estar pendientes para hacer cuando tenga el lanzamiento de... Bro, sí, estamos esperando que el verano, como alrededor del verano, podemos el lanzamiento de una de las canciones. Sí, por favor. Lo necesito en Spotify. Lo necesito, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. Chao.